Abuelo, mis papás van a robarte tu fortuna esta noche después de la cena. Susurró mi nieto Jorge mientras todos estaban distraídos en la cocina. Sus ojos de 9 años brillaban con una mezcla de miedo y urgencia que me heló la sangre. El sonido de los platos chocando contra la mesa del comedor se desvaneció en el fondo mientras procesaba esas palabras que acababan de cambiar mi mundo para siempre. Jorge se acercó más a mi silla, fingiendo arreglar mis zapatos mientras los adultos seguían preparando la cena especial que Lorena había insistido tanto en organizar. Lo escuché anoche, abuelo. Mamá y papá estaban hablando en voz baja en su cuarto. Dijeron que después de cenar, cuando estuvieras cansado, te harían firmar unos papeles para quedarse con todo tu dinero. Mi corazón se detuvo por un momento. 75 años de vida, 40 de matrimonio con mi querida Silvia que descansa en paz, y jamás pensé que escucharía algo así de boca de mi propio nieto. La casa que había construido con mis propias manos parecía de repente más fría, más extraña. Los cuadros en las paredes, las fotos familiares, todo se sintió como si perteneciera a otra vida. ¿Estás seguro de lo que escuchaste, mijito?, le pregunté con la voz más calmada que pude encontrar, aunque por dentro se desataba una tormenta de incredulidad y dolor. Jorge asintió con solemnidad, esa seriedad que no debería existir en un niño de su edad. Sí, abuelo. Papá dijo que tenían todo preparado, que solo necesitaban que firmaras y que después dijeron algo de una casa para viejitos. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas filosas. Una casa para viejitos. Después de construir una fortuna de más de $2 millones trabajando día y noche en mi empresa de construcción, después de darles una vida cómoda a todos, después de pagar la universidad de Lorena y ayudarla con la casa donde ahora vive con Fabiano, esta era su manera de agradecerme. Desde la cocina llegaba la risa de Lorena, esa risa que antes me llenaba de alegría y que ahora sonaba falsa, calculada. Papá, ven a sentarte que ya casi está todo listo, gritó con esa dulzura exagerada que había estado usando las últimas semanas. Ahora todo tenía sentido. Las visitas más frecuentes, las cenas especiales, los abrazos prolongados, las preguntas sobre mis cuentas bancarias disfrazadas de preocupación filial. Jorge me tomó la mano con sus deditos pequeños y cálidos. Abuelo, no dejes que te hagan daño. Tú eres el único que me entiende de verdad. Sus palabras me devolvieron algo de fuerza. Este niño, mi nieto, era la única persona en esta casa que realmente me amaba sin condiciones, sin intereses ocultos. Era el único que se preocupaba por leerme cuentos cuando venía a visitarme, el único que se interesaba por mis historias sobre su abuela Silvia, el único que realmente escuchaba cuando yo hablaba. No te preocupes, Jorge. El abuelo sabe cómo cuidarse, le susurré mientras le acariciaba la cabeza. Pero por dentro, mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Si lo que mi nieto decía era cierto, tenía muy pocas horas para preparar mi defensa. La cena estaba casi lista. Podía oler el aroma del pollo asado que tanto me gustaba, pero ahora ese olor se mezclaba con el sabor amargo de la traición. Fabiano apareció en la puerta del salón, con esa sonrisa que nunca me había gustado del todo. Don Jaime, ¿cómo se encuentra? Lorena está terminando de preparar su plato favorito. Va a ser una noche muy especial. La manera en que pronunció muy especial me confirmó que Jorge había escuchado correctamente. No era paranoia de un viejo, no era mi imaginación. Era real, terriblemente real. Me siento muy bien, Fabiano. Muy bien, respondí con una sonrisa que esperaba luciera convincente. Jorge me apretó la mano discretamente, como diciéndome que él estaba de mi lado, que pase lo que pase, no me abandonaría. En ese momento supe que no solo tenía que proteger mi fortuna, sino también proteger a este niño que había tenido el valor de advertirme sobre la traición que se gestaba bajo mi propio techo. Mi mente comenzó a recordar detalles que antes había ignorado. La semana pasada, Lorena había venido con papeles para organizar mejor las finanzas familiares, como ella dijo. Yo había rechazado firmar cualquier cosa sin mi abogado presente, y ella se había mostrado molesta, aunque trató de disimularlo. Ahora entendía por qué había insistido tanto en que viniera a cenar esta noche, por qué había preparado mi comida favorita, por qué Fabiano había traído esa botella de vino caro que sabía que me gustaba. El plan era perfecto en su crueldad. Después de una cena abundante, con algo de alcohol en mi sistema, cuando estuviera relajado y confiado, me presentarían los documentos. Probablemente me dirían que era solo una formalidad, algo para proteger a la familia, y en mi estado de bienestar post-cena, quizás habría firmado sin leer detenidamente. Luego vendrían las consecuencias, la transferencia de mis cuentas, la venta de mis propiedades, y finalmente,
el asilo de ancianos donde me dejarían para olvidarse de mí para siempre. Pero Jorge había cambiado todo eso. Mi pequeño nieto, con su inocencia y su amor puro, me había salvado de caer en la trampa más dolorosa de mi vida. La trampa tendida por mi propia hija, la niña que había criado con tanto cariño, que había educado con los mejores valores, que había protegido y mimado durante toda su vida. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Jorge al notar que me había quedado pensativo. Sus ojos mostraban una preocupación genuina, tan diferente a las miradas calculadoras que había estado recibiendo de los adultos últimamente. «Sí, mijito. Estoy más que bien. Gracias a ti, estoy perfecto». Lorena gritó desde la cocina que la cena ya estaba servida. Era hora de enfrentar la performance más importante de mi vida, fingir que no sabía nada mientras observaba cada movimiento, cada gesto, cada palabra de quienes planeaban destruir mi vida. Pero ahora tenía algo que ellos no esperaban: conocimiento, y más importante aún, tenía tiempo para preparar mi contraataque. La mesa estaba puesta con el mantel de encaje que Silvia había bordado años atrás, esos hilos delicados que ahora parecían testimonios silenciosos de tiempos más puros. Me senté en mi lugar habitual, la cabecera donde siempre había presidido las cenas familiares cuando mi esposa vivía. Jorge se ubicó a mi derecha, como siempre hacía, mientras Lorena y Fabiano ocuparon los asientos frente a nosotros. «Papá, te ves muy bien esta noche», dijo Lorena mientras servía el pollo asado con esa sonrisa que ahora reconocía como una máscara. «He estado pensando mucho en ti últimamente, en cómo cuidarte mejor ahora que estás solo en esta casa tan grande». Sus palabras sonaban dulces, pero cada sílaba llevaba el veneno de la falsedad. Observé sus movimientos mientras cortaba la carne. Los mismos gestos que había aprendido de su madre, pero despojados del amor genuino que Silvia ponía en cada acción. Lorena había heredado la elegancia de su madre, sus manos finas, su manera de inclinar la cabeza cuando hablaba, pero no había heredado su corazón noble. «La casa no me resulta grande, hija. Cada rincón tiene recuerdos de tu madre, y eso me hace compañía», respondí mientras observaba cómo Fabiano servía el vino con particular generosidad en mi copa. «Más de lo usual», noté. «Todo parte del plan para relajarme, para bajar mis defensas». Jorge me miraba de reojo mientras fingía concentrarse en su comida. Era increíble la madurez de este niño, cómo había logrado mantener el secreto sin que sus padres sospecharan. Me recordaba a mí mismo a su edad, cuando trabajaba en la construcción con mi padre y aprendí que a veces hay que callarse y observar antes de actuar. «Jorge, cuéntale al abuelo sobre tus calificaciones», intervino Fabiano con esa voz impostada que usaba cuando quería parecer el padre perfecto. El niño comenzó a hablar sobre la escuela, pero yo notaba cómo sus padres intercambiaban miradas significativas por encima de su cabeza. Miradas que decían «pronto será hora». Mientras masticaba lentamente el pollo, mi mente viajó a los inicios de mi empresa constructora. Había comenzado con apenas $500 en el bolsillo y un sueño de darle una vida mejor a mi familia. 40 años después, esa pequeña inversión se había convertido en un imperio de $2,5 millones en propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Todo construido ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Recordé las noches cuando Lorena era pequeña y se quedaba despierta esperándome después de largas jornadas de trabajo. Cómo corría hacia la puerta cuando escuchaba mi camioneta en el garaje, cómo se acurrucaba en mis brazos mientras le contaba cuentos inventados sobre princesas y castillos. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo el amor se había transformado en codicia? ¿Te acuerdas, papá, cuando me llevabas a ver las casas que estabas construyendo?, preguntó Lorena de repente, como si hubiera leído mis pensamientos. Siempre decías que todo lo que hacías era para asegurar nuestro futuro. Sus ojos brillaban con lo que parecía nostalgia, pero yo ahora podía ver la manipulación detrás de cada palabra. Por supuesto que me acuerdo, respondí con calma. También recuerdo cuando te graduaste de arquitecta y me dijiste que querías seguir mis pasos, construir cosas hermosas para las familias. La ironía no pasó desapercibida. Ahora ella quería destruir nuestra propia familia por dinero. Fabiano se aclaró la garganta y comenzó uno de sus discursos sobre la economía actual, sobre la importancia de planificar el patrimonio familiar y asegurar la estabilidad financiera para las próximas generaciones. Cada palabra era un paso más hacia el momento en que sacarían los documentos preparados. Jorge dejó caer accidentalmente su tenedor, y cuando se agachó a recogerlo, aprovechó para susurrarme: «Los papeles están en el portafolio de papá, en el auto». Mi nieto no solo había escuchado la conversación, sino que había estado investigando por su cuenta. Era más valiente de lo que imaginaba. «Papá, ¿has pensado en hacer tu testamento?»,
Preguntó Lorena con fingida casualidad mientras recogía los platos. Digo, no es que sea urgente, pero a tu edad es bueno tener todo en orden. Ahí estaba. La primera aproximación directa al tema que realmente les interesaba. Tengo testamento desde hace años, hija. Tu madre y yo lo hicimos cuando tú naciste, respondí, observando cómo su expresión se tensaba ligeramente. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Probablemente pensaban que era un viejo descuidado que no tenía sus asuntos legales en orden. Durante el postre, una tarta de chocolate que Silvia solía preparar para los cumpleaños, noté cómo Fabiano miraba constantemente su reloj. Las 9:30. Seguramente tenían calculado el momento exacto para ejecutar su plan. Jorge bostezó exageradamente, fingiendo estar cansado, pero sus ojos permanecían alerta, vigilantes. La conversación se volvió más íntima, más familiar. Lorena comenzó a recordar anécdotas de la infancia, momentos dulces que compartimos cuando ella era una niña inocente. Cada recuerdo se sentía como una puñalada, porque sabía que los estaba usando como armas emocionales para ablandar mi corazón antes del golpe final. Papá, sabes que te amamos mucho, ¿verdad?, dijo Lorena tomando mi mano por encima de la mesa. Sus dedos estaban fríos, nerviosos. Todo lo que hacemos es porque nos preocupamos por ti, porque queremos lo mejor para ti. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Miré a Jorge, que había terminado su postre y ahora jugaba discretamente con una servilleta. En sus ojos vi la misma tristeza que yo sentía. Él también se había dado cuenta de quiénes eran realmente sus padres, y esa revelación debía ser aún más dolorosa para un niño de 9 años que para un hombre de 75. Yo también los amo, respondí con sinceridad, porque a pesar de todo, el amor de un padre no se borra fácilmente. Pero el amor verdadero no necesita demostraciones especiales ni documentos firmados. El amor verdadero se ve en las acciones pequeñas, en los momentos cotidianos, en la honestidad. Fabiano carraspeó incómodo ante mis palabras. Lorena soltó mi mano y comenzó a recoger los platos del postre con movimientos más bruscos de lo usual. El ambiente se había tensado, y yo sabía que el momento culminante se acercaba. Pronto sacarían los papeles, pronto intentarían ejecutar su plan. Pero yo ya no era el mismo hombre que había comenzado esta cena. Las palabras de Jorge me habían transformado en algo más fuerte, más astuto. Ya no era solo Jaime Muñiz, el abuelo confiado. Ahora era un hombre que conocía la verdad y estaba preparado para defenderse. Papá, ¿por qué no nos vamos a la sala? Estaremos más cómodos para charlar, sugirió Lorena después de que termináramos el café. Su voz tenía esa cadencia controlada que usaba cuando quería dirigir una situación. Fabiano ya se había levantado y caminaba hacia el auto, supuestamente para buscar algo que había olvidado. Jorge me siguió hasta mi sillón favorito, ese de cuero gastado donde Silvia y yo solíamos ver las telenovelas después de cenar. El niño se sentó en el pequeño taburete que siempre mantenía cerca, fingiendo estar somnoliento mientras sus padres se acomodaban en el sofá frente a nosotros. La escena parecía familiar, pero ahora cada detalle tenía un peso siniestro. «Hace calor aquí, ¿no crees, papá?», comentó Lorena mientras abría ligeramente la ventana. Yo sabía que no hacía calor. Era una excusa para tener la ventana abierta, probablemente para que los vecinos no escucharan si yo me resistía o gritaba. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra tenía un propósito oculto. Fabiano regresó con un portafolio de cuero negro bajo el brazo. Lo colocó discretamente al lado del sofá, pero yo pude ver cómo Lorena lo miraba de reojo. Ahí estaban los documentos de los que Jorge me había advertido. Los papeles que pretendían robar mi vida entera con mi propia firma. Don Jaime, he estado conversando con algunos colegas en el banco, comenzó Fabiano con esa sonrisa que ahora reconocía como peligrosa. Y todos coinciden en que a cierta edad es importante tener la documentación financiera bien organizada. Evita problemas futuros, ¿entiende? Asentí lentamente, fingiendo el interés de un anciano preocupado por sus finanzas. Por supuesto, Fabiano. A mis 75 años, uno debe ser previsor. Jorge bostezó ruidosamente y se recostó contra mi pierna, pero pude sentir cómo su cuerpecito permanecía tenso, alerta. Exactamente, continuó mi yerno. Por eso hemos preparado algunos documentos que podrían facilitarle las cosas. Nada complicado, solo firmas que le permitirán a Lorena ayudarlo con los trámites bancarios cuando usted esté cansado o no se sienta bien. Lorena se acercó a mi sillón y se arrodilló junto a mí, tomando mi mano como solía hacer cuando era niña y quería pedirme algo especial. Papá,
Sabes que yo estudié administración de empresas. Podría manejar mejor tus inversiones, hacer que ese dinero trabaje más para ti. Los tiempos han cambiado, y las estrategias financieras de ahora son muy diferentes a las de tu época. Sus palabras sonaban razonables, casi convincentes. Si no fuera por la advertencia de Jorge, probablemente habría considerado su propuesta. Después de todo, Lorena había terminado su carrera con honores, había trabajado en un banco durante algunos años antes de casarse. En la superficie, tenía sentido que me ayudara. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté con la voz de un hombre mayor genuinamente interesado. Fabiano abrió el portafolio y sacó una carpeta manila llena de papeles perfectamente organizados. Todo estaba preparado con anticipación militar. Bueno, principalmente un poder general para que Lorena pueda actuar en su nombre en el banco, explicó Fabiano mientras hojeaba los documentos. También algunos formularios para transferir las propiedades a un fideicomiso familiar. Es una estrategia muy moderna para proteger el patrimonio de los impuestos. Jorge se movió ligeramente contra mi pierna, y pude sentir su pequeño cuerpo temblar. Era demasiado joven para entender completamente las implicaciones legales, pero su instinto le decía que algo estaba muy mal. Yo tampoco era abogado, pero había aprendido lo suficiente en 40 años de negocios para reconocer una estafa cuando la veía. Un poder general suena muy amplio, comenté con cuidado. ¿No sería mejor algo más específico? Tal vez solo para ciertas cuentas o ciertas transacciones. Lorena apretó mi mano con más fuerza. Papá, confías en mí, ¿verdad? Soy tu hija. Jamás haría nada que te perjudicara. Un poder general es más eficiente, evita tener que estar firmando papeles cada vez que necesitemos hacer algo por ti. La manipulación emocional era evidente, pero estaba ejecutada con maestría. Apelaba a nuestro vínculo familiar, a la confianza natural entre padre e hija, al cansancio que supuestamente debería sentir un hombre de mi edad para manejar sus propios asuntos. Y el fideicomiso, añadió Fabiano, protegerá su patrimonio para las futuras generaciones. Jorge podrá beneficiarse de todo esto cuando sea mayor de edad. Al escuchar su nombre, el niño levantó la cabeza y miró a su padre con una expresión que me partió el corazón. Era la mirada de alguien que acababa de entender que estaba siendo usado como excusa para justificar una traición. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente?, pregunté, aunque conocía perfectamente el valor de mi patrimonio. Quería escuchar de sus propias bocas cuánto sabían sobre mis finanzas. Lorena y Fabiano intercambiaron una mirada rápida. Bueno, papá, hemos hecho algunos cálculos aproximados. Entre las propiedades, las inversiones y las cuentas bancarias, estimamos que tienes alrededor de $2,5 millones. Su cálculo era sorprendentemente exacto. Demasiado exacto para ser una estimación casual. Habían estado investigando mis finanzas durante meses, tal vez años. Habían accedido a información que yo no recordaba haber compartido con ellos. Es una suma considerable, agregó Fabiano. Demasiado grande para manejar sin la asesoría adecuada. En el banco hemos visto casos de personas mayores que pierden miles de dólares por no tener la documentación correcta o por caer en estafas. La ironía era cruel. Me estaban advirtiendo sobre estafas mientras intentaban ejecutar la más dolorosa de todas, la estafa familiar. Jorge se había quedado muy quieto, pero pude sentir cómo su respiración se había acelerado. Él también entendía que este era el momento crítico. Déjenme revisar esos papeles, dije finalmente, extendiendo la mano hacia los documentos. Lorena sonrió con alivio evidente, pensando que había ganado. Fabiano me entregó la carpeta con satisfacción mal disimulada. Mientras fingía leer los documentos, mi mente trabajaba febrilmente. Cada página confirmaba lo que Jorge había escuchado. El poder general me despojaba completamente del control sobre mis finanzas. El fideicomiso transfería todas mis propiedades a un fondo controlado exclusivamente por Lorena y Fabiano. Al final de esos papeles, yo quedaría reducido a un indigente dependiente de la generosidad de mi propia hija. Son muchas páginas, comenté, fingiendo fatiga. Mi vista ya no es la de antes. ¿Podrían explicarme exactamente qué dice cada documento? Jorge se incorporó ligeramente, como si fuera a decir algo, pero luego se contuvo. Sus ojitos me miraban con una mezcla de admiración y miedo. Admiración porque había entendido que yo estaba ganando tiempo, y miedo porque sabía que estábamos entrando en territorio peligroso. Lorena comenzó a explicar cada documento con una paciencia que sonaba forzada. Cada explicación era una mentira envuelta en términos técnicos,
Cada justificación era una manipulación disfrazada de protección paternal. Mientras hablaba, yo observaba cada gesto, cada inflexión de su voz, grabando en mi memoria cada detalle de esta traición para usar más tarde. El reloj de la sala marcaba las 10:15. Según mis cálculos, tenían planeado que para las 11 de la noche yo ya hubiera firmado todo y ellos pudieran irse a casa para celebrar su éxito. Pero yo tenía otros planes. Era hora de comenzar mi propia jugada. Papá, ¿te sientes bien? Te veo un poco pálido, dijo Lorena con falsa preocupación cuando notó que había dejado de fingir leer los documentos. Jorge se irguió inmediatamente y me miró con ojos alarmados, temiendo que algo me estuviera pasando realmente. Solo un poco cansado, hija. Ha sido una cena muy reveladora, respondí con una sonrisa que esperaba luciera débil. Fabiano se inclinó hacia adelante, claramente ansioso por aprovechar mi supuesta fatiga para presionar por las firmas. Precisamente por eso es importante resolver esto esta noche, don Jaime. Mañana podrá descansar sin preocupaciones, sabiendo que todo está en orden, insistió mi yerno mientras acercaba una pluma dorada hacia mi mano. Jorge se levantó del taburete con un movimiento aparentemente casual. Abuelo, ¿puedo ir por un vaso de agua? También tengo ganas de ir al baño. Su voz sonaba natural, pero pude captar la intención oculta en sus palabras. Era nuestra oportunidad para hablar a solas, aunque fuera por unos minutos. Ve, mijito. Yo también necesito estirar las piernas un momento, dije mientras me levantaba lentamente del sillón, apoyándome en el brazo como si realmente me costara trabajo. Lorena y Fabiano se miraron con cierta irritación, pero no podían oponerse a las necesidades básicas de un anciano y un niño. En la cocina, mientras Jorge llenaba un vaso con agua del grifo, aprovechamos esos segundos preciosos. Abuelo, en el portafolio también hay unos papeles sobre una casa para ancianos, susurró rápidamente. Escuché que papá le dijo a mamá que ya habían apartado un cuarto para ti en un lugar que cuesta $1000 al mes. Mis piernas casi se tambalearon al escuchar esa confirmación. No solo querían robar mi dinero, sino que ya habían planificado dónde encerrarme para que no pudiera recuperarlo jamás. $1000 mensuales de mi propio dinero para mantenerme prisionero mientras ellos disfrutaban de mi fortuna. Jorge, necesito que hagas algo muy importante por el abuelo, le dije en voz muy baja mientras fingía buscar algo en los gabinetes. Cuando regresemos a la sala, quiero que te quedes muy cerca de mí. Si pasa algo raro, si veo que las cosas se ponen difíciles, tú vas a caminar muy despacio hacia el teléfono de la cocina y vas a marcar el número que te voy a decir. Le di el número de mi abogado, Héctor Maldonado, quien había sido mi amigo durante más de 20 años. Dile que soy yo, que estoy en casa, y que necesito que venga inmediatamente. ¿Puedes recordar ese número? Jorge repitió el número 3 veces hasta memorizarlo perfectamente. Era increíble la serenidad de este niño ante una situación que hubiera aterrorizado a muchos adultos. En sus ojos vi la misma determinación que yo había tenido a su edad cuando decidí que nunca permitiría que nadie abusara de mi familia. Abuelo, ¿qué va a pasar con papá y mamá?, preguntó con una tristeza que me desgarró el alma. Era la pregunta que yo mismo me había estado haciendo. ¿Cómo iba a lidiar con el hecho de que mi propia hija había planeado destruir mi vida? No lo sé todavía, mijito, pero te prometo que pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. El abuelo va a protegerte siempre, le dije mientras le acariciaba la cabeza. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Jorge sería mi heredero principal. Él era el único que había demostrado amarme sin condiciones. Regresamos a la sala donde Lorena y Fabiano fingían charlar casualmente, pero noté que habían estado susurrando entre ellos. Probablemente discutiendo estrategias para acelerar el proceso o qué hacer si yo me resistía más de lo esperado. ¿Se siente mejor, papá?, preguntó Lorena mientras me ayudaba a sentarme, sus manos permaneciendo en mis hombros más tiempo del necesario, como si quisiera asegurarse de que no me levantara otra vez. Mucho mejor, gracias. Creo que ya puedo concentrarme en estos documentos, respondí tomando nuevamente la carpeta. Jorge se ubicó en su taburete, pero esta vez más cerca de mi sillón, casi tocando mi pierna derecha. Mientras revisaba los papeles una vez más, ahora con pleno conocimiento de sus verdaderas intenciones, pude ver la trampa con claridad cristalina. El poder general no tenía límites de tiempo ni restricciones. Una vez firmado, Lorena podría vaciar todas mis cuentas en cuestión de horas. El fideicomiso transfería la propiedad legal de todo mi patrimonio a un fondo que ella administraría para mi beneficio, pero del cual yo no tendría control alguno. Hay algo que no entiendo, dije finalmente, fingiendo confusión.
Este documento dice que todas mis propiedades pasarían al fideicomiso inmediatamente. ¿Eso significa que ya no sería el dueño de esta casa? Fabiano se aclaró la garganta nerviosamente. Técnicamente el fideicomiso sería el propietario, pero usted seguiría viviendo aquí. Es solo un cambio en el papel, nada más. ¿Y si yo quisiera vender la casa o hacer modificaciones? Insistí, observando cómo su incomodidad aumentaba. Bueno, esas decisiones las tomaríamos en conjunto, pensando siempre en su bienestar, intervino Lorena con una sonrisa tensa. Pero papá, ¿para qué querría vender esta casa llena de recuerdos de mamá? Era una pregunta cargada de manipulación emocional, usando la memoria de Silvia como arma. Pero su estrategia se estaba volviendo en su contra, porque cada mención de mi difunta esposa me recordaba los valores que ella me había enseñado, la honestidad, la lealtad familiar verdadera, y la importancia de proteger lo que uno ama. Tienes razón, esta casa tiene muchos recuerdos, dije lentamente. Recuerdo cuando tú naciste y te traje aquí por primera vez. Tu madre estaba tan feliz, tan orgullosa. Decía que habíamos creado la familia perfecta. Mi voz se quebró ligeramente, y no fue actuación. El dolor era real. Jorge me tomó la mano discretamente, dándome fuerzas para continuar. También recuerdo cuando creciste y te enseñé el valor del trabajo honesto, del respeto, de la gratitud. Tu madre y yo siempre dijimos que habíamos criado a una hija con principios sólidos. Lorena bajó la mirada, y por un momento pensé que tal vez quedaba algo de conciencia en ella. Pero cuando volvió a mirarme, sus ojos tenían la dureza de alguien que había tomado una decisión irrevocable. Papá, los tiempos han cambiado. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles para proteger a la familia, dijo con una firmeza que no había mostrado antes. Era su manera de justificar lo injustificable. Sí, los tiempos han cambiado, respondí mientras fingía considerar los documentos una última vez. Y tienes razón sobre las decisiones difíciles. A veces uno tiene que hacer cosas que jamás pensó que haría para proteger lo que realmente importa. Fabiano miró su reloj con impaciencia mal disimulada. Eran las 10:40. El tiempo se les estaba agotando, y yo podía ver cómo la presión los estaba poniendo nerviosos. Era el momento perfecto para ejecutar la siguiente fase de mi plan. Está bien, dije finalmente, tomando la pluma dorada que Fabiano había estado empujando hacia mí toda la noche. Voy a firmar estos documentos. Pero primero, quiero que Jorge vaya a su cuarto. Este tipo de cosas legales no son para niños. Jorge me miró con ojos llenos de miedo, pero le hice un guiño casi imperceptible. Era hora de poner en marcha la operación que salvaría mi patrimonio y le enseñaría a mi hija una lección que jamás olvidaría. No, abuelo, no quiero ir a mi cuarto. Quiero quedarme contigo, protestó Jorge con una actuación perfecta, fingiendo ser un niño caprichoso mientras en realidad estaba siguiendo mi plan al pie de la letra. Sus padres intercambiaron miradas de fastidio, claramente queriendo deshacerse de cualquier testigo de lo que estaba por ocurrir. Jorge, obedece a tu abuelo. Los niños no deben estar presentes en conversaciones de adultos, dijo Lorena con esa voz autoritaria que usaba cuando quería imponer su voluntad. Pero Jorge se aferró a mi brazo con fuerza, como si realmente tuviera miedo de dejarme solo. Está bien, que se quede, dije con resignación fingida. Total, algún día tendrá que aprender sobre estas cosas. Fabiano se veía claramente molesto, pero no podía insistir demasiado sin parecer sospechoso. Jorge se calmó inmediatamente y se acurrucó contra mi sillón, pero yo sabía que estaba preparado para cumplir su parte cuando llegara el momento. Tomé la pluma con mano ligeramente temblorosa, como correspondería a un anciano nervioso ante decisiones importantes. Antes de firmar, dije lentamente, me gustaría llamar a mi abogado. Es solo una formalidad, para que me explique los términos legales que no entiendo completamente. La tensión en la habitación se volvió palpable. Lorena se puso rígida en el sofá, y Fabiano comenzó a moverse inquieto. Era evidente que lo último que querían era la presencia de un profesional que pudiera identificar la naturaleza fraudulenta de los documentos. Papá, no es necesario molestar a don Héctor a estas horas, dijo Lorena con una sonrisa forzada. Son documentos estándar, muy simples. Fabiano trabaja en el banco, él puede explicarte cualquier duda que tengas. Su voz tenía un tono casi desesperado, tratando de mantener el control de la situación. Además, don Jaime, estos documentos tienen que firmarse esta noche, añadió Fabiano con una urgencia que no había mostrado antes. Mañana vence el plazo para ciertas ventajas fiscales que podríamos perder si no actuamos inmediatamente. Era una mentira obvia,
pero estaba bien construida para presionar a alguien que no entendiera completamente los aspectos legales. Un hombre mayor, cansado después de una cena abundante, podría fácilmente dejarse convencer por esa urgencia artificial. ¿Qué tipo de ventajas fiscales?, pregunté, fingiendo interés genuino mientras observaba cómo Fabiano se ponía más nervioso con cada pregunta que no esperaba. Bueno, son deducciones por transferencias familiares que solo están disponibles hasta fin de mes, balbuceó mi yerno, claramente inventando sobre la marcha. Jorge me apretó la mano discretamente, señalándome que él también había notado las inconsistencias en la historia. Me levanté lentamente del sillón, apoyándome en el brazo como si me costara trabajo. Creo que necesito un poco de aire fresco antes de tomar una decisión tan importante. ¿Por qué no salimos al jardín un momento? Papá, hace frío afuera y ya es muy tarde, protestó Lorena. Mejor quedémonos aquí, donde estamos cómodos. Puedes firmar y después descansarás tranquilo. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta del jardín, Jorge siguiéndome de cerca. Solo serán unos minutos. A mi edad, uno valora mucho el aire puro para pensar con claridad. Era imposible que se opusieran sin parecer controladoras y sospechosas. En el jardín trasero, bajo la luz tenue de la luna, fingí contemplar las flores que Silvia había plantado años atrás. Jorge se acercó a mí, y aprovechó